Elena Martínez nunca imaginó que aquel martes de noviembre sería el día en que su vida cambiaría para siempre. A sus 42 años, había construido una existencia que parecía sólida desde afuera, un trabajo estable como profesora de literatura, un pequeño apartamento en el centro de la ciudad y una rutina que la mantenía ocupada lo suficiente como para no pensar demasiado en la soledad que la acompañaba cada noche. Esa tarde, mientras corregía exámenes en su escritorio, sintió un dolor agudo en el pecho. Al principio lo ignoró, pensando que era solo estrés o tal vez indigestión del café que había tomado, pero el dolor se intensificó, irradiándose hacia su brazo izquierdo como un relámpago de fuego. Los papeles cayeron de sus manos temblorosas mientras intentaba alcanzar el teléfono. La ambulancia llegó en 15 minutos que se sintieron como una eternidad. Los paramédicos trabajaban con eficiencia mientras Elena observaba el techo del vehículo, escuchando términos médicos que no comprendía del todo. Infarto agudo de miocardio, presión arterial descendiendo, preparen el desfibrilador. El hospital central la recibió con el caos controlado de una sala de emergencias. Luces fluorescentes pasaban veloces sobre su cabeza mientras la camilla avanzaba por los pasillos. Voces urgentes se mezclaban con el pitido constante de las máquinas. Elena intentaba aferrarse a la conciencia, pero sentía cómo se deslizaba lentamente hacia un lugar desconocido. «Estamos perdiendo el pulso», escuchó a alguien decir, y entonces todo se volvió negro. Lo primero que Elena notó fue la ausencia de dolor. El peso aplastante en su pecho había desaparecido, reemplazado por una ligereza que nunca había experimentado. Abrió los ojos, o al menos eso creyó, porque no estaba segura de si sus párpados realmente se habían movido o si simplemente había comenzado a ver de otra manera. Se encontraba flotando cerca del techo de la sala de emergencias, observando su propio cuerpo sobre la camilla. Los médicos trabajaban frenéticamente. Uno de ellos presionaba rítmicamente su pecho, mientras otro preparaba el desfibrilador. Podía ver todo con una claridad extraña. Cada gota de sudor en la frente del doctor más joven, cada arruga de preocupación en el rostro de la enfermera. Incluso podía leer el reloj en la pared. 3:47 p.m. «Cargando a 200 julios», dijo una voz. Elena observó cómo su cuerpo se arqueaba con la descarga eléctrica. Debería haber sentido miedo, terror incluso, pero una calma profunda la envolvía. Era como estar dentro de una burbuja de serenidad, mientras el mundo giraba caóticamente debajo de ella. Entonces lo vio, un túnel de luz que se formaba en la esquina de la habitación. No era como las luces del hospital, frías y clínicas. Esta luz era cálida, acogedora, y emanaba una sensación de amor incondicional que Elena nunca había sentido en toda su vida terrenal. Sin pensarlo, sin decidirlo conscientemente, comenzó a moverse hacia ella. El túnel la atrajo con una suavidad magnética. A medida que avanzaba, la sala de emergencias se desvanecía detrás de ella, convirtiéndose en un recuerdo distante. Las paredes del túnel parecían estar hechas de luz viva, pulsante, y mientras atravesaba este pasaje, Elena sintió cómo capas de preocupación, dolor y miedo se desprendían de ella como hojas secas en otoño. Recuerdos de su vida comenzaron a aparecer en las paredes luminosas del túnel. Su primer día de escuela, el rostro de su madre cuando le enseñó a leer, su graduación universitaria, el día que consiguió su trabajo como profesora. Pero no eran solo imágenes. Podía sentir las emociones asociadas con cada momento, revivirlas con una intensidad que superaba la memoria ordinaria. También vio los momentos dolorosos, la muerte de su padre cuando tenía 20 años, la relación que terminó dejándola destrozada, las noches de soledad en su apartamento preguntándose si su vida tenía algún propósito real. Pero incluso estos recuerdos, al verlos ahora, parecían estar envueltos en una comprensión más profunda, como si cada experiencia dolorosa hubiera sido una pieza necesaria en el rompecabezas de su existencia. Al final del túnel, la luz se hacía más brillante, más intensa, pero no lastimaba sus ojos. Era una luz que de alguna manera podía ver y sentir al mismo tiempo, una luz que era conciencia pura, amor puro, aceptación pura. Cuando Elena emergió del túnel, se encontró en un lugar que desafiaba toda descripción terrenal. No era un lugar físico en el sentido tradicional, sino más bien un estado de ser, una dimensión donde el espacio y el tiempo parecían funcionar bajo reglas completamente diferentes. Lo más cercano que podría describir era un jardín infinito, pero los colores eran más vibrantes que cualquier cosa que existiera en la Tierra.
Había tonalidades que no tenían nombre, frecuencias de luz que su cerebro humano nunca habría podido procesar. El aire, si es que se podía llamar así, vibraba con música, pero no era música que se escuchara con los oídos, sino que se sentía en el alma. No estaba sola. Presencias comenzaron a materializarse a su alrededor. No tenían forma sólida al principio, sino que eran como concentraciones de luz y energía consciente, pero a medida que Elena las observaba, comenzaron a tomar formas que podía reconocer. «Papá», susurró, aunque no estaba segura de si había usado su voz o simplemente había proyectado el pensamiento. La figura ante ella sonrió con aquella sonrisa familiar que había extrañado durante 22 años. Su padre parecía más joven, más vibrante que cuando murió de cáncer. No había rastro de la enfermedad que lo había consumido. En cambio, irradiaba salud y una alegría que Elena no recordaba haber visto en él durante sus últimos años de vida. «Mi pequeña Elena», dijo él, y su voz era como un abrazo. «¿Has llegado? ¿Estoy muerta?», preguntó ella. Y curiosamente, la pregunta no la llenó de pánico, sino de curiosidad. «Tu cuerpo está en un estado crítico», explicó su padre con gentileza. «Pero tú, tu esencia, tu verdadero ser, está aquí. Has cruzado el velo temporalmente». Otras presencias se acercaron. Elena reconoció a su abuela, quien había muerto cuando ella era apenas una niña. Había también seres que no reconocía, entidades luminosas que emanaban sabiduría y amor de una manera que la hacía sentir completamente segura. «¿Dónde estamos?», preguntó Elena, mirando a su alrededor con asombro. «Algunos lo llaman el más allá, otros el hogar», respondió una de las entidades luminosas. Su voz resonaba con una autoridad suave, como el sonido de campanas antiguas. «Es el lugar al que todas las almas regresan cuando dejan sus cuerpos físicos. Es de donde viniste antes de nacer, y es a donde regresas para descansar, aprender y crecer». Elena sintió que comprendía más de lo que las palabras transmitían. Era como si el conocimiento se filtrara directamente en su conciencia, sin necesidad de explicaciones lógicas. Entendió que este lugar existía fuera del tiempo lineal, que aquí pasado, presente y futuro se fusionaban en un eterno ahora. «¿Por qué me siento tan... en paz?», preguntó, maravillándose ante la ausencia total de miedo o ansiedad. «Porque aquí ves la verdad», respondió su padre. «En la vida terrena, estás constantemente lidiando con el ego, el miedo, las ilusiones de separación. Aquí, recuerdas que eres parte de algo infinitamente más grande. Eres una nota en una sinfonía eterna, una gota en un océano de consciencia. Hay algo que debes experimentar», dijo su abuela, tomando suavemente su mano. «Ven con nosotros». Elena se encontró siendo guiada a través del paisaje etéreo. A medida que caminaban, o flotaban, o simplemente existían en movimiento, el ambiente a su alrededor comenzó a cambiar. Se formó ante ella algo parecido a una sala, pero las paredes eran transparentes y parecían estar hechas de luz líquida. «Es hora de tu revisión de vida», explicó una de las entidades luminosas. «Aquí verás tu existencia no solo desde tu perspectiva, sino desde la de todos aquellos que tocaste». Antes de que Elena pudiera preguntar qué significaba eso, su vida comenzó a desplegarse ante ella. Pero no era como recordar, era como vivirlo todo nuevamente, pero con una conciencia expandida. Vio su niñez, pero esta vez también sintió las emociones de su madre cuando la abrazaba, la alegría pura y el amor incondicional que su madre sentía incluso en los momentos más difíciles. Sintió la preocupación de su padre, cuando ella enfermó de neumonía a los 5 años, su miedo a perderla, sus oraciones silenciosas en la sala de espera del hospital. La revisión continuó. Vio su adolescencia, esos años turbulentos llenos de inseguridad y búsqueda de identidad. Pero ahora también experimentaba cómo sus palabras habían afectado a otros. Recordó un día en la escuela secundaria cuando se había burlado de una compañera tímida por su ropa. En aquel momento, le había parecido una broma inofensiva, algo que todos hacían. Ahora, sentía el dolor de esa chica, la vergüenza que la había quemado por dentro, cómo ese comentario había reforzado su baja autoestima durante años. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena, aunque aquí las lágrimas eran más ligeras, más puras que las terrenales. «No estamos aquí para juzgarte», dijo suavemente su padre. «Estás aquí para comprender, para aprender.
La revisión mostró también los momentos hermosos. Vio a una estudiante a quien había ayudado cuando estaba considerando abandonar la escuela. Elena le había dedicado tiempo extra. Le había mostrado que alguien creía en ella. Ahora sentía la gratitud de esa estudiante, el impacto profundo que su apoyo había tenido. Esa chica había terminado convirtiéndose en trabajadora social, ayudando a cientos de jóvenes en situación de riesgo, y todo había comenzado con la bondad de Elena. Experimentó el amor que había compartido en su relación fallida, pero también el dolor que ambos se habían causado mutuamente. Vio cómo su expareja también había sufrido, cómo sus propios miedos y heridas habían saboteado algo que podría haber sido hermoso. Entendió que no había villanos en esa historia, solo dos almas asustadas tratando de encontrar conexión en un mundo complicado. Cada acción envía ondas a través del tejido de la existencia, explicó una de las entidades sabias. Un acto de bondad se propaga, tocando vidas que nunca conocerás. Lo mismo ocurre con las acciones dañinas. Todo está conectado. Elena vio las consecuencias de sus acciones, extendiéndose como ondas en un estanque. La sonrisa que le había dado a un extraño en un día difícil, lo cual había evitado que ese hombre tomara una decisión desesperada. La propina generosa que había dejado a una camarera, quien había podido comprar medicina para su hijo enfermo con ese dinero extra. Pero también vio los momentos en que había sido fría, distante, demasiado absorta en sus propios problemas, para notar cuando alguien necesitaba una palabra amable. Todos cometemos errores, dijo su abuela con ternura. La vida terrena es la escuela del alma. Estás ahí para aprender, para crecer, para experimentar tanto la luz como la oscuridad. Después de lo que parecieron horas, días o tal vez solo instantes, la revisión de vida terminó. Elena se sentía transformada por lo que había experimentado, llena de una comprensión nueva y profunda sobre su existencia. Se encontró de pie en un prado de luz, rodeada por las entidades luminosas y sus seres queridos fallecidos. Una sensación de paz absoluta la envolvía, y por primera vez en su vida, o tal vez en su muerte, se sentía completamente en casa. Es hora de que tomes una decisión, dijo la entidad más luminosa, aquella cuya presencia emanaba la mayor sabiduría. Puedes quedarte aquí, cruzar completamente al otro lado, o puedes regresar. ¿Regresar? Elena sintió una mezcla de emociones ante la idea. La paz que sentía aquí era tan profunda, tan completa, que la idea de volver al mundo físico con todo su dolor y confusión parecía casi insoportable. Tu cuerpo aún está vivo, explicó su padre. Los médicos están luchando para mantenerte con ellos. Tu hilo de vida aún no se ha cortado completamente. Tienes una opción. Elena miró a su alrededor, a este reino de luz y amor incondicional. Aquí no había dolor, no había miedo, no había soledad. Todas las preguntas que la habían atormentado durante su vida terrena parecían triviales ahora. Comprendía su propósito, su conexión con el todo, la naturaleza eterna de su ser. ¿Por qué querría volver?, preguntó en voz baja. Porque tu trabajo no está terminado, respondió su abuela. Hay lecciones que aún necesitas aprender, experiencias que tu alma eligió tener antes de encarnar en esta vida. La entidad luminosa se acercó más. Elena, antes de nacer en tu vida actual, tu alma eligió ciertas experiencias, ciertos desafíos que te ayudarían a crecer. La soledad que has sentido, el dolor que has experimentado, no son castigos, son oportunidades para desarrollar compasión, empatía, fuerza interior. Pero he fallado tanto, dijo Elena, recordando los momentos de su revisión de vida en los que había lastimado a otros. He sido egoísta, he sido cruel sin darme cuenta, y también has sido bondadosa, compasiva y valiente, contrarrestó su padre. Has tocado vidas de maneras hermosas, pero más importante aún, ahora tienes el conocimiento que has ganado aquí. Si regresas, puedes vivir de manera diferente. Puedes ser más consciente, más presente, más amorosa. Elena pensó en su vida, en su apartamento vacío, en las rutinas que la mantenían ocupada pero no satisfecha. Pensó en sus estudiantes, en las vidas jóvenes que pasaban por su aula cada año. Pensó en las oportunidades que había dejado pasar por miedo, en las conexiones que había evitado por temor al rechazo. Si regreso, preguntó lentamente, ¿recordaré esto? ¿Recordaré lo que he aprendido aquí? Algunos recuerdan claramente,
Otros solo tienen una sensación, una intuición, respondió la entidad luminosa, pero el conocimiento quedará impreso en tu alma. Cambiarás, aunque no siempre entiendas por qué. Hay algo más que debes saber, dijo su padre. En 3 semanas, una de tus estudiantes está planeando quitarse la vida. Está luchando con una depresión que ha ocultado a todos. Si regresas, si estás presente y consciente, podrás verlo. Podrás ser la diferencia entre la vida y la muerte para ella. Elena sintió que su corazón, o lo que fuera que tenía en este lugar, se comprimía. La imagen de sus estudiantes apareció en su mente. Caras jóvenes, llenas de potencial, luchando con sus propias batallas invisibles. ¿Quién?, preguntó, aunque parte de ella ya lo sabía. Era Sofía, la chica tranquila que se sentaba en la última fila, siempre con una leve sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Si eliges quedarte, otro maestro podría notarlo, o tal vez no, dijo la entidad. El futuro no está escrito en piedra, pero tú tienes una conexión especial con ella, una que has estado desarrollando sin darte cuenta. Tu regreso podría inclinar la balanza. Elena se volvió hacia el paisaje luminoso que se extendía infinitamente a su alrededor. Aquí había seguridad absoluta, paz perfecta, amor sin condiciones. No más noches de soledad, no más dudas sobre su valor o propósito, no más dolor físico o emocional, pero también no habría más primeras flores de primavera, no más risas compartidas con sus estudiantes cuando finalmente comprendían un concepto difícil, no más tazas de café caliente en mañanas frías, no más oportunidad de hacer una diferencia, de crecer, de amar de maneras imperfectas pero reales. Todos aquí queremos lo mejor para ti, dijo su abuela. Sea cual sea tu decisión, será la correcta. Elena cerró los ojos, aunque en este lugar no estaba segura de si tenía párpados o si simplemente había dirigido su conciencia hacia adentro. Reflexionó sobre todo lo que había experimentado en este breve tiempo en el más allá. Había aprendido que era más que su cuerpo, más que su profesión, más que sus logros o fracasos. Era un ser eterno, una chispa de conciencia divina experimentando la existencia humana. La muerte no era el final, sino simplemente una transición, como quitarse un abrigo pesado al final del día. Pero también había entendido algo más profundo, que la vida terrena, con todos sus desafíos y dolores, no era un castigo sino un regalo. Era la oportunidad de experimentar el crecimiento que solo viene a través del contraste, de conocer la luz solo porque también conoces la oscuridad. Quiero regresar, dijo finalmente, y al pronunciar las palabras sintió tanto dolor como alegría en su decisión. Su padre sonrió, aunque había lágrimas en sus ojos luminosos. Estoy orgulloso de ti, pequeña. Tan orgulloso. ¿Te volveré a ver?, preguntó Elena, sintiendo ya el tirón de su cuerpo físico comenzando a llamarla de vuelta. Siempre estoy contigo, respondió él. Aunque no puedas verme, aunque no puedas escucharme, estoy ahí. Todos tus seres queridos que han pasado al otro lado están contigo, guiándote, apoyándote. Solo necesitas estar quieta y escuchar con tu corazón. La entidad luminosa se acercó una última vez. Recuerda, Elena, eres amada incondicionalmente, no por lo que haces o lo que logras, sino simplemente por existir. Lleva este conocimiento de regreso contigo. Deja que transforme cómo te ves a ti misma y a los demás. ¿Y si olvido?, preguntó Elena, sintiendo miedo de perder esta claridad, esta paz. Entonces tendrás que recordar de nuevo, una y otra vez, respondió la entidad con ternura. Ese es el trabajo de vivir, recordar quién eres realmente bajo todas las capas de ego y miedo. Pero ahora tienes algo que no tenías antes. Has visto más allá del velo. Eso cambia todo. El paisaje comenzó a desvanecerse, o tal vez Elena era quien estaba desapareciendo. El túnel de luz apareció nuevamente, pero esta vez llevaba en la dirección opuesta, de regreso hacia el mundo físico. «Te amo», gritó Elena hacia las figuras que se desvanecían. «Y nosotros te amamos», escuchó sus voces, ahora distantes pero aún cálidas. «Siempre, sin importar qué. Recuerda eso». El túnel la envolvió nuevamente. Esta vez, el viaje fue más rápido, más urgente. Elena sintió el peso de la existencia física, comenzando a asentarse sobre ella otra vez. El dolor comenzó a filtrarse en su conciencia, primero como un susurro distante, luego como un grito. Vio la sala de emergencias materializarse a su alrededor, su cuerpo todavía en la camilla,
los médicos aún trabajando frenéticamente. Podía ver el reloj, 3:52 p.m. Solo 5 minutos habían pasado en el tiempo terreno, aunque para ella habían sido eras. «Tenemos pulso», escuchó a alguien gritar con alivio, y entonces, con una sacudida que sintió en cada fibra de su ser, Elena fue succionada de vuelta a su cuerpo. El dolor fue lo primero que registró, un dolor ardiente en el pecho, la sensación de tubos en su garganta, el peso de su cuerpo después de haber experimentado la ligereza del espíritu puro. Todo se sentía denso, pesado, limitado. Elena quiso llorar por la pérdida de esa paz perfecta, pero no podía. El tubo en su garganta le impedía hacer cualquier sonido. Sus ojos se abrieron lentamente, y las luces fluorescentes del hospital la golpearon con una dureza que nunca había notado antes. «Bienvenida de vuelta», dijo una enfermera con una sonrisa cansada pero genuina. «Nos diste un buen susto». Durante los días siguientes, Elena flotó dentro y fuera de la conciencia. Los médicos le explicaron que había sufrido un infarto masivo, que su corazón se había detenido por casi 5 minutos, que habían tenido que reanimarla 3 veces. Hablaban de ella como de un milagro, pero usaban palabras clínicas: función cardíaca, oxigenación cerebral, respuesta neurológica. Pero Elena sabía la verdad. No había sido solo un fallo médico y una resucitación exitosa. Había cruzado al otro lado, había visto más allá del velo, había tocado la eternidad. Y ahora tenía que encontrar una manera de vivir con ese conocimiento en un mundo que consideraría su experiencia como una alucinación inducida por la falta de oxígeno. Su hermana mayor, Carmen, llegó al segundo día. Elena no la había visto en meses. Sus vidas se habían distanciado gradualmente, ocupadas con sus propias rutinas y responsabilidades. «Dios mío, Elena», dijo Carmen, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Pensé que te había perdido». Elena tomó la mano de su hermana, sintiendo la calidez de su piel, la solidez de la conexión física. Era diferente del amor que había sentido en el más allá, más crudo, más imperfecto, pero no menos real. «Estoy aquí», susurró Elena, su voz ronca por el tubo que recién le habían retirado. «Y tenemos que hablar, sobre muchas cosas». Durante las semanas de recuperación en el hospital, Elena comenzó a procesar lo que había experimentado. Los médicos la monitoreaban cuidadosamente, preocupados por el daño cerebral o la función cardíaca. Pero Elena estaba preocupada por algo diferente. ¿Cómo iba a vivir ahora con el conocimiento de lo que había visto? Descubrió que no podía simplemente volver a su antigua vida como si nada hubiera pasado. Los dramas pequeños que solían consumirla, las preocupaciones mezquinas, las rutinas sin sentido, todo parecía absurdo ahora. Había visto el panorama general, había comprendido la interconexión de todas las cosas, y no podía desaprender eso. «¿Estás bien?», le preguntó Carmen un día, notando la mirada distante de Elena. «Pareces diferente. No solo físicamente, quiero decir. Es como si fueras tú, pero más». Elena sonrió. «Morí, Carmen. Realmente morí. Y luego volví». Le contó todo a su hermana. El túnel de luz, el encuentro con su padre y su abuela, la revisión de vida, la elección que había tenido que hacer. Carmen escuchó en silencio, su expresión fluctuando entre escepticismo y asombro. «Los médicos dirían que fue una alucinación», dijo Carmen finalmente, pero su voz carecía de convicción. «Lo sé», respondió Elena, «y tal vez tengan razón. Tal vez mi cerebro privado de oxígeno creó toda la experiencia. Pero incluso si eso es verdad, la verdad que encontré allí es real. El amor es real. La conexión es real. Somos más que estos cuerpos, Carmen. Mucho más». 3 semanas después del infarto, Elena regresó a su apartamento. El espacio se sentía extraño ahora, como si perteneciera a otra persona. Las paredes que había pintado de gris, los muebles funcionales pero sin carácter, la ausencia de fotografías o recuerdos personales, todo reflejaba la vida cerrada que había estado viviendo. «Esto necesita cambiar», murmuró para sí misma. Pero antes de redecorar su apartamento, tenía una misión más urgente. Su estudiante, Sofía, la chica que según su padre en el más allá, estaba planeando quitarse la vida. Elena aún no sabía si realmente podía confiar en esa información, si había sido una visión verdadera o solo una proyección de sus propios miedos, pero no podía arriesgarse. Regresó a la escuela 2 semanas después, aún débil pero determinada. Sus estudiantes la recibieron con aplausos y algunas lágrimas. Habían hecho una tarjeta gigante
que todos habían firmado, llena de mensajes que la hicieron llorar. «Pensamos que no volvería este semestre», dijo uno de los estudiantes. «Yo también», admitió Elena, «pero aquí estoy». Su mirada buscó a Sofía en la última fila. La chica estaba allí, con su habitual suéter grande que parecía engullirla, su mirada fija en el escritorio. Había algo en su postura, una quietud que era más que timidez. Era el tipo de quietud de alguien que ya había tomado una decisión, que estaba simplemente esperando el momento adecuado. Durante la clase, Elena habló sobre poesía, específicamente sobre Emily Dickinson y sus poemas sobre muerte y eternidad, pero mientras hablaba, sus ojos seguían regresando a Sofía. «La muerte», dijo Elena, desviándose del plan de clase, «es algo que nuestra sociedad prefiere ignorar, pero los grandes poetas siempre la han enfrentado, no como un final aterrador, sino como parte del ciclo de la existencia». Sofía levantó la mirada por primera vez. «Yo morí hace un mes», continuó Elena, ignorando las miradas sorprendidas de sus estudiantes. «Mi corazón se detuvo. Los médicos dirían que fue solo un paro cardíaco y una resucitación exitosa, pero yo experimenté algo que cambió cómo veo todo». El silencio en el aula era absoluto. «Vi que la muerte no es el final», dijo Elena suavemente, «pero más importante aún, vi que cada vida tiene un valor incalculable. Cada uno de ustedes es una luz única en este mundo, conectada con todas las demás luces de maneras que no pueden ver ahora, pero que son absolutamente reales». Después de la clase, Elena le pidió a Sofía que se quedara. La chica pareció por un momento como si fuera a huir, pero finalmente se acercó al escritorio de Elena con pasos lentos y cautelosos. «¿Estoy en problemas?», preguntó Sofía con voz apenas audible. «No», dijo Elena, «todo lo contrario. Quería hablar contigo porque veo algo en ti, un peso que estás cargando sola». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas instantáneamente, confirmando los temores de Elena. «No sé de qué hablas», mintió Sofía, pero su voz se quebró. Elena se acercó cuidadosamente, como lo haría con un animal herido. «Cuando estuve del otro lado, cuando mi corazón se detuvo, aprendí algo importante, que el suicidio no termina el dolor, solo lo transfiere a otros y deja el trabajo del alma sin terminar». Sofía se quedó sin aliento. «¿Cómo? No puedo explicarte cómo lo sé», dijo Elena gentilmente, «pero sé que estás considerando terminar tu vida, y necesito que sepas que tu vida tiene un propósito, aunque no puedas verlo ahora. Hay personas que necesitarán tu luz en el futuro, vidas que tocarás de maneras que aún no puedes imaginar». Las lágrimas de Sofía cayeron libremente ahora. «Duele demasiado», susurró. «Cada día duele demasiado». «Lo sé», dijo Elena, y en su voz había la comprensión de alguien que había visto el dolor desde una perspectiva cósmica. «Lo sé, cariño, pero el dolor no es permanente. La vida es un río, siempre cambiando, siempre fluyendo. El lugar donde estás ahora no es donde estarás en 1 año, o 5 años, o 10 años. Durante la siguiente hora, Elena y Sofía hablaron. Elena compartió su experiencia cercana a la muerte, no como prueba de nada, sino como testimonio de la interconexión de todas las vidas. Le habló a Sofía sobre la revisión de vida, sobre cómo cada acción envía ondas a través del universo, tocando vidas de maneras que nunca podríamos prever. «Mi padre me dijo algo allí», compartió Elena. «Dijo que antes de nacer, nuestras almas eligen ciertas experiencias, ciertos desafíos que nos ayudarán a crecer. No puedo probarlo, pero tiene sentido para mí ahora. Tu dolor no es sin propósito, Sofía, es parte de tu viaje». «¿Y si no puedo soportarlo?», preguntó Sofía, con voz temblorosa. «No tienes que soportarlo sola», respondió Elena firmemente. «Esa es la lección que aprendí del otro lado. Estamos todos conectados. Pedir ayuda no es debilidad, es sabiduría. Y yo estoy aquí. Vamos a encontrarte un terapeuta. Vamos a hablar con tus padres. Vamos a construir una red de apoyo a tu alrededor». Sofía asintió lentamente, y por primera vez en meses, Elena vio un destello de esperanza en sus ojos. Los meses siguientes fueron de transformación profunda para Elena. Su experiencia cercana a la muerte había plantado semillas que ahora comenzaban a florecer de maneras inesperadas. Primero vino el cambio en su apartamento. Las paredes grises fueron reemplazadas por amarillos cálidos y azules suaves. Colgó fotografías de su familia,
incluyendo una de su padre que había guardado en un cajón durante años porque le dolía demasiado mirarla. Ahora la imagen le traía consuelo, un recordatorio de que él nunca realmente se había ido. Su relación con Carmen se profundizó. Las dos hermanas comenzaron a reunirse semanalmente, no solo para charlas superficiales, sino para conversaciones reales sobre sus vidas, sus miedos, sus sueños. Elena le contó a Carmen sobre la soledad que había sentido durante años, cómo había construido muros para protegerse del dolor, pero que esos mismos muros la habían aislado del amor. Pensé que si no me acercaba demasiado a nadie, no podría perder a nadie más, admitió Elena una tarde mientras tomaban café. Pero estaba equivocada. La pérdida es parte de amar, y amar es por lo que estamos aquí. Carmen tomó su mano. Yo también he sido culpable de eso. Dejé que la vida me mantuviera demasiado ocupada para lo que realmente importa. En la escuela, Elena comenzó a enseñar de manera diferente. Ya no se trataba solo de transmitir información sobre literatura, se trataba de conectar con sus estudiantes a un nivel más profundo, de ayudarlos a encontrar significado en los textos y en sus propias vidas. Inició un club después de clases llamado Voces Jóvenes, un espacio seguro donde los estudiantes podían compartir su escritura, sus luchas, sus triunfos. Sofía fue una de las primeras en unirse, y lentamente, a través de la terapia y el apoyo de su nueva comunidad, comenzó a sanar. Escribí un poema, le dijo Sofía a Elena un día, semanas después de su primera conversación. Sobre sobrevivir. Elena leyó el poema, sus ojos llenándose de lágrimas ante las palabras honestas y crudas de la chica. Hablaba de oscuridad, pero también de luz al final, de dolor, pero también de esperanza frágil. Es hermoso, dijo Elena, y valiente, muy valiente. Usted me salvó la vida, dijo Sofía en voz baja. No, corrigió Elena, tú elegiste vivir. Yo solo estaba ahí para recordarte que valía la pena elegir. Pero en su corazón, Elena sabía que había sido algo más. Su padre había tenido razón en el más allá. Había regresado por una razón. Sofía era esa razón, aunque Elena sospechaba que había muchas más razones que aún estaban por revelarse. 6 meses después de su experiencia cercana a la muerte, Elena fue invitada a hablar en un simposio local sobre experiencias espirituales y transformación personal. Al principio dudó. Compartir algo tan íntimo y personal con extraños, se sentía vulnerable, expuesto, pero recordó lo que había aprendido del otro lado, que estamos todos conectados, que nuestras historias pueden sanar a otros, que el amor se multiplica cuando se comparte. Mi nombre es Elena Martínez, comenzó, de pie frente a una sala llena de personas, y hace 6 meses morí. Contó su historia, el infarto, el túnel de luz, el encuentro con sus seres queridos fallecidos, la revisión de vida que le mostró el impacto de cada una de sus acciones. Habló sobre la paz indescriptible que había sentido, el amor incondicional que había experimentado, la elección que había tenido que hacer entre quedarse en ese lugar hermoso o regresar a un mundo de dolor y desafío. La pregunta que me hacen con más frecuencia, dijo Elena, es si realmente creo que lo que experimenté fue real o si fue solo una alucinación. Y mi respuesta es, no lo sé con certeza. No puedo probarlo científicamente, pero sé esto. La experiencia me cambió fundamentalmente. Me enseñó a amar más profundamente, a vivir más conscientemente, a apreciar cada momento como el regalo que es. Después de su charla, varias personas se acercaron a ella. Una mujer mayor que había perdido a su esposo recientemente y estaba aterrorizada por la muerte. Un hombre joven que había intentado suicidarse 2 veces y estaba buscando una razón para seguir viviendo. Una adolescente cuya madre estaba muriendo de cáncer. Elena habló con cada uno de ellos, compartiendo no solo su historia, sino la sabiduría que había ganado. No tenía todas las respuestas, pero tenía algo más valioso, empatía nacida de haber tocado el otro lado y haber elegido regresar. ¿Qué es lo más importante que aprendiste?, le preguntó la adolescente, con lágrimas en sus ojos. Elena pensó cuidadosamente antes de responder, que somos amados, incondicional, perfecta, eternamente amados, no por lo que hacemos o logramos, sino simplemente por existir, y que la muerte no es el final, es solo una transición. Tu madre no se irá realmente, solo cambiará de forma, pero no todo era fácil. Elena descubrió que vivir con el conocimiento del más allá en un mundo material venía con sus propios desafíos,
Había días en que la densidad de la existencia física se sentía casi insoportable. El ruido del tráfico, las preocupaciones por el dinero, los conflictos insignificantes que consumían tanta energía de las personas. Elena a veces se sentía como una extraña en su propio mundo, alguien que había visto detrás de la cortina y ahora no podía dejar de ver el andamiaje. Es como si viviera en dos mundos al mismo tiempo, le confió a su terapeuta, una mujer sabia llamada Dr. Ramírez, que se especializaba en experiencias cercanas a la muerte. El mundo físico donde tengo que pagar facturas y preocuparme por mi salud cardíaca, y este otro mundo que ahora sé que existe, donde nada de eso importa realmente. Esa es la paradoja, respondió la Dr. Ramírez. Ambos son reales. Tu desafío es aprender a honrar ambos, a vivir plenamente en el mundo físico, mientras mantienes la conciencia del mundo espiritual. Elena también enfrentó escepticismo. Algunos de sus colegas pensaban que su experiencia había sido solo una alucinación, un producto de un cerebro privado de oxígeno. Otros, más crueles, insinuaban que estaba exagerando o incluso inventando la historia para obtener atención. Deja que piensen lo que quieran, le aconsejó Carmen. Tú sabes lo que experimentaste. Eso es lo único que importa. Pero lo más difícil era el anhelo. Elena extrañaba la paz perfecta del más allá, el amor incondicional que había sentido allí. Había momentos, especialmente en las noches solitarias, cuando deseaba haber tomado la otra decisión, haber cruzado completamente al otro lado. Fue Sofía quien, irónicamente, la ayudó durante uno de esos momentos oscuros. Usted me dijo que el dolor no es permanente, le recordó Sofía a Elena un día cuando notó que su profesora parecía particularmente melancólica, que la vida es un río siempre cambiando. Eso también es verdad para usted. Elena sonrió a través de sus lágrimas. Cuando me convertí en tu maestra, Sofía, el día en que decidió regresar por mí, respondió Sofía simplemente, y por todos los demás que necesitamos que esté aquí. Un año después de su experiencia cercana a la muerte, Elena organizó una pequeña reunión en su apartamento. Carmen estaba allí, junto con varios de sus estudiantes, incluyendo a Sofía. También invitó a algunas de las personas que había conocido en el simposio, aquellos con quienes había formado conexiones profundas a través de experiencias compartidas. Quiero celebrar algo, anunció Elena, mientras todos se reunían en su sala de estar, ahora decorada con colores vibrantes y llena de vida. No solo el hecho de que sobreviví, sino el hecho de que decidí vivir, realmente vivir. Compartió actualizaciones sobre su vida, cómo había comenzado a escribir un libro sobre su experiencia, no como un texto religioso, sino como un testimonio personal de transformación, cómo había iniciado un grupo de apoyo para personas con enfermedades cardíacas, ayudándolas no solo con los aspectos médicos, sino con el trauma emocional de enfrentar su propia mortalidad. Sofía compartió su propia historia, cómo había estado al borde del suicidio, pero había encontrado esperanza, cómo ahora estaba trabajando como voluntaria en una línea de ayuda para crisis, usando su propia experiencia para ayudar a otros en sus momentos más oscuros. Elena me salvó, dijo Sofía, mirando a su profesora con gratitud, pero más que eso, me mostró que mi dolor tenía un propósito, que podía usar mi oscuridad para ayudar a otros a encontrar su luz. Mientras Elena escuchaba a Sofía hablar, sintió una presencia familiar. No podía verla con sus ojos físicos, pero la sentía tan claramente como había sentido las presencias en el más allá. Su padre estaba allí, y su abuela, y todas las entidades amorosas que la habían guiado durante su experiencia cercana a la muerte. No estaban visibles, no hablaban con palabras audibles, pero Elena sabía que estaban allí, siempre habían estado allí, rodeándola con amor y apoyo. Gracias, susurró silenciosamente, no sabiendo si hablaba con ellos o con el universo en general. 2 años después de su experiencia cercana a la muerte, Elena se despertó en una mañana de primavera, con el sol filtrándose a través de sus cortinas. Por un momento, solo por un momento, sintió el mismo tipo de paz que había experimentado en el más allá. Se dio cuenta de que esa era la lección final. El cielo no era solo un lugar al que ibas después de morir. Podía ser experimentado aquí, ahora, en momentos de presencia plena, de amor profundo, de conexión genuina. Se levantó y preparó café, disfrutando del aroma, del calor de la taza en sus manos. Estas pequeñas experiencias sensoriales, que solía tomar por sentado, ahora eran sagradas. Cada momento era un regalo,
una oportunidad de experimentar la belleza de estar viva. Su teléfono sonó. Era Sofía, quien ahora estaba en la universidad estudiando psicología con la meta de convertirse en terapeuta. «Buenos días, Elena», dijo la voz alegre de Sofía. Solo llamaba para decir gracias. Nuevamente. «¿Por qué esta vez?», preguntó Elena con una sonrisa. «Porque hoy es el aniversario del día en que me pidió que me quedara después de clase. El día que me salvó. Quería que supiera que estoy aquí, que estoy bien, que estoy feliz y que todo es gracias a usted». Después de colgar, Elena se quedó mirando por la ventana, observando el mundo despertar. Personas yendo al trabajo, pájaros cantando, árboles meciéndose con la brisa. Todo tan ordinario, todo tan milagroso. Había elegido regresar de la muerte, y ahora comprendía plenamente por qué. No solo por Sofía, aunque ella había sido el catalizador, sino por todos los momentos como este, por todas las conexiones, por todas las oportunidades de crecer, amar y servir. La muerte le había enseñado a Elena cómo vivir. Le había mostrado que cada vida es preciosa, que estamos todos conectados, que el amor es la única cosa que realmente importa. Y más importante aún, le había enseñado que no tenía que esperar hasta morir para experimentar el cielo. Podía crearlo aquí, ahora, con cada acción amable, cada palabra consciente, cada momento de presencia. Elena agarró su bolsa y se dirigió a la puerta. Tenía una clase que enseñar, estudiantes que inspirar, vidas que tocar. Tenía trabajo que hacer en este mundo físico, denso, hermoso y desafiante, y cuando finalmente llegara su momento de cruzar el velo permanentemente, cuando su hilo de vida finalmente se cortara, sabía que lo haría sin miedo, porque había estado allí antes, sabía lo que le esperaba, y sabía que estaría yendo a casa, pero por ahora estaba exactamente donde necesitaba estar, aquí, viva, presente y profundamente agradecida por cada momento precioso de su existencia. Mientras caminaba por la calle hacia la escuela, Elena sintió nuevamente esa presencia familiar, la sensación de ser acompañada por seres amorosos que no podía ver, pero que siempre estaban allí. Sonrió al cielo brillante, al mundo hermoso e imperfecto que la rodeaba. «Estoy aquí», dijo en voz alta, para ella misma, para el universo, para todos los que habían creído en ella cuando tuvo que tomar esa decisión crítica en el más allá. «Estoy aquí, y voy a hacer que cuente». Y con esa promesa resonando en su corazón, Elena continuó su camino, llevando consigo el regalo más precioso que la muerte le había dado, la sabiduría de cómo vivir verdaderamente.